La palabra alemana Doppelganger proviene de los vocablos. ¿Qué sentido la oportunidad? Ya que llega sin ser invitado, mantén silencio, sé útil y suscríbete al canal. Como estaba diciendo, Doppelganger proviene de los vocablos Doppel, que significa doble, y Ganger, andante, refiriéndose a los dobles fantasmagóricos de una persona viva. Y por cierto, viene a ser uno de los fenómenos paranormales más extraños y menos conocidos. Hoy te traigo los 5 casos más impactantes de este fenómeno reportados como reales. Conocidos también como gemelos malvados, son considerados como duplicados paranormales de algunas personas, que pueden manifestarse junto al sujeto original o lejos de él. Con el tiempo, el término se fue ampliando para referirse solo a personas muy parecidas físicamente, aunque existen ciertas leyendas urbanas que aseguran que toda persona tiene un doppelganger en algún lugar del mundo. Por lo general, los doppelgangers son considerados como señal de mal augurio o de muerte inminente. La mitología nórdica y germana, de hecho, asegura que ver el propio doppelganger es un augurio de muerte, según escribió una vez el dramaturgo sueco Strindberg, al decir que el que ve a su doble es que va a morir. Un doppelganger visto por amigos o parientes de una persona, en cambio, puede ser sinónimo de mala suerte, mal augurio o indicación de una enfermedad grave o un problema de salud inminente. Mientras algunos autores postulan que los doppelgangers solo pueden ser vistos por la misma persona que los origina, otros aseguran que pueden ser vistos por cualquier persona que conozca al doble original, creándose de ese modo un confuso escenario de mezcla de identidades. Émilie Saget, la profesora que elevó la simultaneidad a un nuevo nivel. No son pocos los casos documentados de doppelganger a través de la historia. Quizás uno de los más conocidos e impactantes sea el de Émilie Saget, una francesa de 32 años, originaria de Dijon. Era una mujer del tipo norteña, rubia, de tez muy clara, ojos celestes, cabello castaño, de estatura ligeramente superior a la media y de figura esbelta. De carácter era amigable y tranquila, pero a la vez algo ansiosa. La historia tiene lugar en 1845, en Newark, una institución educacional bajo la supervisión de directores moravos, en donde Emily comenzaría a impartir clases. En ese año había 42 niñas, en su mayoría hijas de familias nobles de Livonia. Entre ellas, Mademoiselle Julie, segunda hija del barón de Guldenstorff, que entonces tenía 13 años y narró la historia. Unas semanas después de la llegada de Emily, aparecieron los primeros rumores. Una estudiante podría haberla visto en un lugar mientras que otra la habría visto en otro lugar. Un día Emily estaba dando una lección a una clase de 13 estudiantes, entre ellas Julie de Guldenstorff. Mientras escribía en una pizarra, las jóvenes vieron de repente a 2 señoritas Saget, una al lado de la otra. Eran exactamente iguales y usaban los mismos gestos, solo que la persona real tenía un poco de tiza en la mano y escribía, mientras que el doble no tenía tiza y solo imitó el movimiento. En otro episodio posterior, una de las alumnas, Mademoiselle Antoine de Rangel, fue ayudada por Saget. La joven, al volverse y mirarse en un espejo contiguo, vio a 2 señoritas Saget que le enganchaban el vestido. Con el paso de los meses se siguieron repitiendo fenómenos similares. El doble a veces imitaba exactamente al original y en otras ocasiones no. El fenómeno más notable ocurrió un día en que las 42 estudiantes estaban reunidas en la misma sala, bordando en un espacioso salón en el primer piso del edificio principal. A través de las ventanas, las jóvenes habían visto a la señorita Saget en el jardín, recogiendo flores a las que le tenía un particular cariño. En ese momento, en la sala estaba sentada otra profesora a cargo de las alumnas. Al cabo de un rato, esta señora tuvo ocasión de salir de la habitación y su sillón quedó vacío. Sin embargo, permaneció así solo por un corto tiempo.
porque de repente apareció sentada en él la figura de Emily Sage. Las niñas inmediatamente miraron hacia el jardín y allí estaba ella todavía, ocupada como antes, solo que observaron que se movía muy lenta y lánguidamente, como lo haría una persona somnolienta o exhausta. Volvieron a mirar el sillón y allí estaba ella sentada, silenciosa y sin moverse. Las estudiantes se habían acostumbrado a esto, en cierto modo, y dos de ellas, las más atrevidas, decidieron levantarse e intentar tocar la aparición. Afirmaron que sentían una ligera resistencia que les gustaba mucho más que la que ofrecía al tacto una tela de muselina fina o crespón. Una de las dos pasó entonces cerca del sillón y atravesó una parte de la figura. La aparición no respondió a esto ni cambió de posición. Finalmente desapareció poco a poco y luego se observó que la señorita Sage retomaba con toda su actividad habitual su tarea de recoger flores. Me imagino que al menos ya te suscribiste al canal, po. No es por nada, pero en mi universo el canal ya es un éxito. Claramente aquí las cosas son muy distintas. ¡Qué odioso! Es solo cosa de tiempo, weón. Este fenómeno continuó durante todo el tiempo en que Mademoiselle Sage mantuvo su puesto en el colegio entre 1845 y 1846. Con el tiempo, los padres empezaron a preocuparse por los extraños acontecimientos que les contaban sus hijas. Después de 18 meses, solo quedaban 12 de las 42 estudiantes. Debido a esto, se le pidió a Sage que renunciara a su cargo. Cuando se le pidió que lo hiciera, se dice que Sage respondió diciendo en presencia de Julie de Guldestub: la 19ª vez. Es muy difícil de soportar. Cuando se le preguntó qué quería decir con tal exclamación, confesó que antes de impartir clases en Newark había sido profesora en 18 escuelas diferentes, habiendo ingresado en la primera cuando solo tenía 16 años. Después de dejar Newark, se fue a vivir con una cuñada que tenía varios hijos pequeños y tranquilos. La señorita de Guldestub, que iba a verla allí, supo que los niños, todos de 3 o 4 años de edad, lo sabían, teniendo la costumbre de decir que vieron a 2 tías Emilias. Posteriormente partió hacia el interior de Rusia y Mademoiselle de Guldestub la perdió por completo de vista. Esta asombrosa historia fue publicada por primera vez en 1860 por Robert Dale Owen en su libro Pasos en la frontera de otro mundo. Afirma basarse en el testimonio directo de Julie de Guldestub, quien la autorizó a mencionar su nombre y el de todos los interesados. Abraham Lincoln, el augurio de un pálido reflejo. Otro de los casos más conocidos de doble andante es el del presidente norteamericano Abraham Lincoln, quien relató que en noviembre de 1860, en la noche de su primera elección como presidente de los Estados Unidos, mientras se disponía a descansar en un sofá, miró al espejo de la sala y, aparte de su reflejo, vio un segundo rostro de sí mismo, pálido y fantasmal. Según las propias palabras de Lincoln: me vi reflejado casi en toda mi longitud, pero mi cara tenía 2 imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido. Me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión se desvaneció. Cuando me acosté de nuevo, vi la segunda cara por segunda vez, más clara si cabe que antes. Y luego me di cuenta de que una de las caras era un poco más pálida, digamos 5 tonos que la otra. Me levanté y la cosa se desvaneció de nuevo. Según Carl Sandburg, biógrafo de Lincoln, este creía que esta extraña visión fue una señal de que sería elegido para un segundo mandato, y la palidez de la muerte de una de las caras significaba que no iba a vivir a través de su segundo mandato, cosa que efectivamente ocurrió con su trágico asesinato en 1865, mientras veía una obra de teatro. George Tryon, el almirante que no supo decir no a una fiesta. En junio de 1893, el almirante inglés George Tryon viviría su día más fatídico.
al mando de 2 columnas de barcos que navegaban en la costa de Siria. Dio una orden equivocada que significó que los barcos comenzaron a chocar unos contra otros. 357 hombres perecieron ahogados. Las últimas palabras de Trión antes de hundirse con su barco fueron: «Es totalmente mi culpa». Sin embargo, en el mismo minuto de este incidente y a miles de kilómetros de distancia, el mismo almirante Trión fue visto en la casa de su esposa en Londres, Inglaterra, que en ese momento daba una lujosa fiesta para sus amigos. Varios invitados juran que vieron al doppelganger de Trión, vestido con traje de gala caminando por las escaleras, antes de entrar a una sala y desaparecer. Catalina la Grande y la usurpadora del trono. La emperatriz rusa Catalina la Grande también vivió una escalofriante experiencia con un doppelganger de sí misma. En 1796, la reina se encontraba descansando en sus aposentos cuando sus estupefactos guardias la llamaron con urgencia y le dijeron que la habían visto entrar en la sala del trono. Cuando la monarca entró a la sala real, se vio a sí misma sentada en el trono. Catalina, pensando que se trataba de una impostora, les ordenó a los soldados que le dispararan. Pero la visión desapareció de inmediato a ojos de todos los presentes. Días más tarde, Catalina fallecería de un ataque de apoplejía mientras tomaba un baño. Wolfgang von Goethe y su avance de temporada. El famoso literato alemán Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto, un día se encontraba muy deprimido a causa de un problema amoroso, por lo que decidió salir a caminar al campo. Sin embargo, a poco de caminar, vio un jinete dirigirse a él. Cuando lo tuvo al frente, el poeta no podía dar crédito a sus ojos. Era el mismo, pero vestido con otras ropas. 8 años más tarde, el mismo Goethe salió un día a dar un paseo a caballo por el mismo camino que había recorrido esa vez y, recordando ese incidente, se dio cuenta que llevaba puestas las mismas ropas que vestía su doppelganger años atrás. Desde la teoría del multiverso, pasando por lo que se conoce como el doble cuántico, hasta la capacidad de bilocación que se han reportado de iluminados en la historia. Son ya variados los intentos de explicar este extraño fenómeno del doppelganger, pero aún nada es concluyente. Ahora te toca a ti. ¿Has sido testigo de algún caso del doble andante o escuchado de alguno? Deja tu opinión en los comentarios. Y ahora las pantallitas finales, aquí. Yo usualmente solo uso Que no es momento ya de que te prefiero que vayas. se concentren en un solo video. Oh. No, comienza a gustarme esto que se está generando aquí.